Estar en Fuego Amigo, muy claro. Muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de igualdad en el acceso a las vacunas, vamos a hablar de la vacunación a las personas privadas de su libertad. Lo arrancamos con este informe y ya vienen todos los invitados que tenemos. La situación de las cárceles y los presos durante la pandemia volvió a encenderse y nuevamente desató la polémica. Luego del motín de fase 1 en el penal de Devoto en reclamo por el hacinamiento en el que viven, la situación en los penales continúa bajo tensión. Ahora la discusión se desató luego de que Formosa, Neuquén y Chubut vacunaran presos. De un lado, algunos cuestionan la decisión de manera insólita. ¿Estás de acuerdo en que vacunen a los presos antes que vacunen a las personas? ¿Estás de acuerdo en que vacunen a los presos antes que vacunen a las personas? Che, Juana no se estará juntando mucho con Yuya, ¿no? Poderia ajudar nesses casos aí de pessoas para experimentos, sabe? Acho que pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer. Pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer. Y del otro, sostienen que la vacunación en las cárceles tiene una explicación epidemiológica. Incluso la Organización Mundial de la Salud recomendó vacunar a presos y personas que trabajan en penales. Las posturas antagónicas están claras. En Fuego Amigo, cuando no, le damos mecha al debate. Bueno, y ya están todos los invitados presentes. Vamos a saludar uno por uno. Primero a Luis Petri, diputado nacional de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio, vía Zoom, pero también tenemos invitados en el piso. Sí, está Claudia Cesaroni, que es abogada, que es escritora. Si hablamos de cárceles y de personas privadas de la libertad, ella es la persona indicada para hablar. Y también está Juan Pablo Vega, que estuvo también privado de su libertad. Y también streameás, ¿no?, por YouTube sobre muchas situaciones que has vivido en la cárcel. Bienvenidos a todos. Claudia, quiero arrancar con vos estos argumentos que algunos los recogió en nuestro informe, pero que se han escuchado en estos últimos días cuando quizás personas conocidas de la corrupción o que fueron privadas de su libertad por el delito que sea, fueron vacunadas y bueno, se armó polémica de algunos sectores que no les gustó. ¿Qué pensás vos? Sí, la polémica nace porque hay muchas personas que entienden que las personas privadas de libertad no son sujetos de derecho, no son personas, pierden su dignidad por haber cometido un delito o por estar acusadas de cometer un delito. En la Argentina, aproximadamente la mitad de las personas que están privadas de libertad ni siquiera sabemos si cometieron un delito porque están procesadas, son inocentes. La mitad. Sí. Están todos con prisión preventiva. Exacto. Sin que la justicia les diga si son inocentes o culpables. O sea, se presume su inocencia porque no hay palabra judicial que lo diga. Se presume su inocencia, pero mientras tanto están presas. Claro. ¿No? Porque obviamente si son inocentes no deberían estar privadas de libertad. Es como un principio básico que nadie es culpable hasta que eso se demuestre en juicio. Y que la cárcel solo debería ser para las personas que ya están condenadas. Y la mayoría antes de entrar en este debate de las vacunas, la mayoría de la gente que está presa, ¿por qué delitos es? La inmensa mayoría por delitos contra la propiedad y por delitos hurtos, robos y por delitos asociados a la tenencia de estupefacientes o al microtráfico de estupefacientes. Bien. ¿Y por qué hay gente que dice, y qué pensás de eso, de que no tienen derecho a ser vacunados? Bueno, porque los consideran no personas, los consideran prácticamente monstruos, como si fueran, digamos, algo que la sociedad primero no quiere ver y por eso la encierra en la cárcel. El diputado Petri es autor en Mendoza y a nivel nacional de leyes que transformaron la cárcel en prácticamente una tumba. Es decir, la gente entra y no sale más. Abriste la puerta para invitarlo a Luis Petri y preguntarle precisamente por esto que acabas de declarar. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. No coincido con lo que acá se ha dicho. Lo que nosotros hicimos fue básicamente garantizar que las condenas se cumplan, que aquellas personas que cometieron delitos violentos, que violaron, que mataron, que cometieron robos con armas, cuando tienen que cumplir esa condena, no salgan anticipadamente para cometer nuevos delitos, sino que cuando un tribunal los encuentra culpables y les otorga una pena de 12 años, de 15 años o de 20 años, por la magnitud del delito que cometieron, cumplan la totalidad de la condena dentro de las cárceles. Nada más y nada menos que eso. No hay un solo tratado internacional que obligue a los estados a incumplir las sentencias que sus tribunales dictaron. Es decir, dinamitar el sistema de ejecución penal. Lo aclaro de antemano porque si no pareciera
A ver, lo único que exigimos en la República Argentina es que se cumplan las condenas. Algo que lo tenemos que explicar, pero parecería una verdad de perogrullo, ¿no? No, pero quiero volver a las vacunas. Pero solo esto, es dinamitar el sistema de ejecución penal. No es cierto. No es dinamitarlo. Todos los tratados internacionales de derechos humanos vinculados a las personas privadas de libertad establecen que la cárcel no es para castigo, sino para reinserción. Nadie se puede reinsertar si pasa la vida entera presa. Es un absurdo. Me parece, es un absurdo lo que está planteando, porque en definitiva las cárceles son para resocialización, pero las cárceles son para proteger a la sociedad frente al crimen. Esto lo dicen las reglas de Mandela, las reglas para el tratamiento de reclusos que acá está olvidando. Digo, hay que proteger a la sociedad frente al crimen y hay que garantizar que las personas cuando salgan eventualmente no Pero usted hizo leyes por las que no salen nunca, no tienen más salidas transitorias, no tienen más libertad condicional. A los 50 años. Claudia, Petri y Claudia. A la víctima de un delito, ese es otro tema. Si quiere hablamos de eso. Si quiere hablamos de eso. ¿Cómo le explicás a la víctima de un delito que la persona que lo cometió debía estar dentro de un establecimiento penitenciario y por un juez penitenciario que le otorgó la libertad anticipada, esa persona sufrió un delito o falleció algún pariente? Petri y Claudio, les pido un segundo nomás. Bajamos un cambio, todos van a poder hablar, pero está también Juan Pablo Vega acá en el piso y lo quiero escuchar, porque también es un testimonio en primera persona. Vos estuviste privado de la libertad. Sí. Cuando estás escuchando estas cosas, ¿qué te pasa? ¿Cómo fue tu experiencia? Me entristece estas personas así nefastas, ¿viste? Que le falta el bigotito nada más acá, ¿viste? Porque la verdad que, a ver, sí, está todo piola, cometés un delito, tenés que ir a la cárcel y tenés que pagar la condena. Pero ya que ni el Estado ni el servicio penitenciario hacen lo correcto para que las personas privadas de libertad puedan tener herramientas para que cuando salen y decir, en vez de salir a chorear o a vender falopa, no, puedo hacer carpintería, esto, aquello, lo otro, puedo tener una expectativa de vida mejor, no lo hacen. El preso es número. Y más de la mitad de los pibes que están presos ahora, están presos de onda, porque no se les da el beneficio, pero en realidad no se les da el tratamiento que merecen, porque es más fácil esconderlos ahí adentro, taparlos, Juan Pablo, que fijarse a ver para cuál es el problema del pibe. ¿El problema de droga? Bueno, ataquemos el problema de la droga. ¿Qué problema tiene de violencia de género? Listo, vamos a atacar, vamos a hablar con la familia. ¿Qué problema tiene este? ¿Le gusta matar? Bueno, vamos a tratar de dejar que mate. Esa es la solución, no dejarlo encerrado. ¿Sabe por qué? Porque después cuando salen peor. ¿Entendés? Y hay una banda de pibes que están adentro que les cuesta un montón trabajar, estudiar para tener un concepto y cambiar ahí adentro con todas las trabas que le pone el servicio penitenciario, y cuando pide un beneficio no se lo dan. Pero a un violador, a un matavieja, a una arrastravieja, se lo dan, amigos. ¿Sabes por qué? Porque cada preso vale 70 lucas por mes y es un negocio la cárcel. A mí que no me vengan a vender nada, no compro con nadie. Yo les pregunto a los tres, ¿no? Pues está muy arraigado el concepto de que se pudran en la cárcel. Uno escucha todo el tiempo esto. No, vale, yo empecé con esto y yo saqué la cárcel afuera. Era un tema tabú, tapado, y yo arranqué con esto. ¿Por qué arrancaste? ¿Qué te pasó a vos en la cárcel? ¿Qué me pasó? Ver las injusticias del servicio penitenciario y personajes nefastos estos que después te quieren bajar el martillo. ¿Pero cómo? Porque teóricamente es bueno hablar, sí, todos hablamos, pero la práctica, papá, yo estuve ahí adentro y yo peleé contra el sistema y yo doy la cara porque me da la sangre para hablar, y yo estoy con los frentes liberados, estoy con 150 pibes en José de Paz que sin ayuda de nadie reciben gente, pibas y pibas que salen de estar en cana y están cumpliendo la función del patronato de liberado. A mí no me la va a venir a contar nadie. Yo estoy peleando con la familia, con los detenidos, con pibes liberados. Hacemos cosas que el Estado ni el servicio penitenciario hace. A mí no me la va a venir a vender nadie. Yo mato y muero por mi causa, que estamos marcando la diferencia, y esto hace un antes y un después. Y ya con esto, con llegar acá y poder difundirlo, soy el hombre más feliz del mundo. Pero estas personas sí son las que condenan a la sociedad. Son los que prefieren una bomba dentro de la cárcel y no entrar en la problemática de cada una de las personas. Bueno, dejémosle la palabra a Petri porque... Dale la posibilidad de respuesta a Petri. Juan Pablo, te escuchamos. No, yo básicamente lo que quiero decir es que nadie está diciendo que esto supone el desconocimiento de los derechos que tienen las personas privadas de la libertad. Muy por el Mirá que yo las palabras bonitas también las conozco, yo no duermo, descanso nada más, Pablo, viste, a veces. Déjalo terminar, Juan Pablo. Que me deja hablar, porque sobre todo porque ya es difícil hacerlo por Zoom y que te interrumpan es sumamente difícil. Lo que digo es que hay que reconocerle derechos a las personas privadas de la libertad, el derecho a la salud, el derecho al acceso a la educación, a un trabajo, a que tengan un oficio, digo. ¿Y a la vacunación? Por supuesto, pero en las mismas condiciones que la población en general. Ahí es donde, por ejemplo, yo critico la decisión del gobierno de Formosa,
¿Por qué critico la decisión del gobierno de Formosa? Porque con un 2% de la población vacunada, vacunó al 90% de las personas privadas de la libertad. Yo lo que digo es, básicamente tienen que acceder a la vacunación en las mismas condiciones. Si se está vacunando a las personas mayores de 70, pues las personas privadas de la libertad mayores de 70 tienen que tener acceso a la vacuna. Si se está vacunando a las mayores de 60, recién allí las personas mayores de 60 de los establecimientos penitenciarios pueden acceder a la vacuna. Ahora, si Luis, se empieza a vacunar a los grupos de riesgo, termino con esto, si se empieza a vacunar a los grupos de riesgo, se tiene que efectivamente empezar a vacunar a los grupos de riesgo que también se encuentran en los establecimientos penitenciarios. Pero no pueden ser privilegiados o establecerse preferencias porque ni siquiera el gobierno nacional lo hizo. Yo no sé, Luis, si por las franjas etarias, porque claro, en la cárcel están todos juntos, entonces bueno, me parece pero que la situación... vacunar a las franjas y en la sociedad estamos todos juntos también. No, bueno, entonces, se pueden hacer burbujas, ¿no? No, pero hay hacinamiento. Contá cómo son las cárceles. Pero es que es hablar sin conocer, porque en un pabellón... Perdón, en un pabellón... Es no conocer la cárcel. Yo no sé, Petri, si alguna vez entró... Perdón, usted es mendocino. Alguna vez no sé si recorrió los pabellones de la penitenciaría de Mendoza, por la cual la Argentina fue condenada por tener una cárcel vergonzosa en la provincia en el momento en que Cobos era gobernador y Cornejo ministro de gobierno. No se puede hacer eso porque estar... Perdón, estoy hablando yo ahora, perdón. Estar preso en sí mismo es una condición de riesgo, entonces no es la misma situación que afuera de la cárcel. La cárcel en sí misma es una condición de riesgo. Vivir en condiciones de hacinamiento, recién estábamos mostrando. Dígame cómo va a respetar la distancia social, la ventilación cruzada, el barbijo. ¿Esta es una imagen habitual en la cárcel? O sea, bueno, él conoce mejor que nada. No, esto es un circo mediático que armaron, nada más. No la escena esta, no, sino recién estaban mostrando un pabellón. En pabellones que fueron hechos generalmente para 40 personas, 50 personas, están viviendo hasta 200 personas. Estás viviendo adentro de un baño, o sea, una celda de 3x2, que tenés un inodoro, una piletita, bueno, que para uno chiquitito, para dos también, estás viviendo de a 4. Olvídate, en una cueva no tenés nada. Sanidad en todas las cárceles, o sea, lo que es el tema de medicamentos, de atención médica para enfermos terminales con cáncer, HIV, lo que sea, olvídate, no existe y nunca existió. Se roban todo. Entonces, imagínate a eso, que no hay tratamiento médico adentro, no hay vacunas, y la visita se cortó. Durante mucho tiempo que dieron los teléfonos por la visita y sin embargo los contagios venían. Los en la provincia de Buenos Aires, solamente en la provincia de Buenos Aires, solamente los teléfonos. Entonces no en el los resto contagios del país. seguían dentro de la cárcel. Los pibes están adentro encerrados, no salen y vuelven. O sea que las Ahora, cosas se van de la mano. para no irnos de tema, Claudia. No hablamos nunca de las comisarías. Pero no hablaste de las vacunas, digamos. Estamos llegando al tema si hay que vacunar o no. Sí, bueno, ¿no? recién hablamos de que justamente por ser la cárcel, las comisarías también, las alcaldías de la ciudad de Buenos Aires están sobrepobladas. Clarín sacó una noticia hace menos de una semana mostrando las condiciones infrahumanas en que están alojados presos en las alcaldías de esta ciudad. Sí. Y hay unos 5.000 presos en comisarías de la provincia de Buenos Aires en condiciones infrahumanas. Entonces, primero que no tendrían que estar muchos de ellos, que es lo primero que dijimos el año pasado, las organizaciones. Hay un montón de gente que se tiene que ir a su casa porque está procesada, porque es de riesgo, porque tiene enfermedades. Bueno, pero hubo cacerolazo contra eso, ¿no? Cuando el año pasado hubo una medida justamente para revertir esa situación, a los 5 minutos hubo un cacerolazo en todo el país. Ahora, y lamentablemente, Claudia, te pregunto a vos, Luis, a vos, Claudia, a vos, Juan Pablo. La Organización Mundial de la Salud en Europa llamó a vacunar a los presos producto del COVID. ¿Por qué en el caso tuyo, Luis, no ves que sea una prioridad o una urgencia? Y primero llamó a liberar, el año pasado. Bueno, el gobierno nacional lo hizo, liberó más de 4.500 mentira, presos. Eso es mentira. Es verdad, es verdad. Le pido por favor los datos. Es mentira. ¿Vos me podés dejar hablar? Pero es mentira. Un poco, pero podés dejarme hablar. No, pero eso es mentira. Pero ese sí, dato es falso. Es verdad. Es verdad, y además, es verdad, y además... Bueno, a ver, Claudia, que termine Petri y traiga los datos. Escuchemos, Claudia, a ver, pará, Luis, un minuto. Que termine Luis la exposición y después le contestás, Claudia. Respeten un poquito el orden, así nos escuchamos y nos entendemos. La Procubin en el 2020 informó que la población carcelaria disminuyó en los establecimientos penitenciarios un 25%. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la Procuraduría. La Procuraduría especializada lo dice.
Digo, solo en los federales, Petri, por favor. Segunda cuestión. Bueno, vos querés hablar de presos provinciales. Bueno, vos, en mi provincia, Mendoza, el 70% de las personas privadas de la libertad tiene condena. Es falso lo que vos decís que en todo el país el 50% está procesado. El promedio de todo el país. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque en Mendoza nosotros establecemos procedimientos de flagrancia, porque nosotros además ampliamos los establecimientos penitenciarios. Es falso lo que vos decís respecto de las condiciones de hacinamiento en la época de Cobos y Cornejo. En la época de Cobos se construyó Almafuerte, que es la última cárcel que se construyó como respuesta a la condena de la Corte Interamericana, Petri, después de que murieran 20 personas en la cárcel, en la penitenciaría de Boulogne-sur-Mer. Vos lo sabés muy bien. A ver, quiero hacer un punto acá. Sí, lo digo toda la semana. Quiero terminar con esto. El gobierno nacional en diciembre estableció un plan estratégico de vacunación. No lo diseñó Luis Petri, no lo diseñó Mendoza, lo diseñó el gobierno nacional. En ese plan estratégico de vacunación estableció qué personas debían vacunarse. Y en esas personas que debían vacunarse, dijo, primero tienen que vacunarse las personas mayores de 70 años, posteriormente las mayores de 60 años. Tienen que vacunarse los médicos, tienen que vacunarse el personal estratégico, tienen que vacunarse las personas de riesgo entre 18 y 49 años. Y no mencionó a los establecimientos penitenciarios. Cada provincia determina sus prioridades, Petri. Pero se cae Maduro. Provincia, perdón. Cada provincia establece sus niveles de prioridades, son distintas. La ciudad de Buenos Aires vacuna distinto a como vacuna la provincia de Buenos Aires. En el caso de otras provincias se establecen otros criterios, eso es absolutamente así. No estableció como priorizados iniciales. Pero cada provincia lo decide. Pero a vos te parece que en lugares de hacinamiento no tienen que ser vacunados, en lugares donde hay hacinamiento no tienen que ser vacunados, hospitales psiquiátricos, institutos de menores, cárceles, todos lugares donde haya mucha gente la tienen que vacunar. No importa si son presos, si no son presos, si son internos, lo que sean. Lo tenés que vacunar. Porque además está el personal penitenciario. Están encerrados. Y son seres humanos igual, loco. Le gusta que le guste. No hay pena de muerte en Argentina, loco. Lo están condenando a los pibes. Lo están dejando morir en todas las cárceles. A mí no me la contó nadie. Quiero hacer un punto acá. Fallecieron directores del ámbito federal, del servicio penitenciario de Ezeiza. 2. Porque además en la cárcel están las personas privadas de libertad y el personal penitenciario, que entra y sale. Entonces, vacunar a los presos y a las presas también es una manera de proteger al personal penitenciario que está en contacto cotidianamente con esas personas. El único punto de acuerdo que encuentro entre ustedes tres es que las cárceles son un desastre, y son un desastre desde siempre y están todos en condiciones infrahumanas. Me parece que para Petri no, porque acaba de decir que en su provincia no hay ningún problema. Hay que mejorarlas, hay que construir más cárceles. ¿Por qué no? Ese es el problema. Hay que gastar esa plata, hay que gastar esa plata en reinserción. En atacar la problemática, no en taparla y encerrarla ahí adentro, vieja. Esa es la época de los alemanes. Solamente un dato chiquito. La Argentina aumentó el número, la tasa de prisonización. En este momento hay aproximadamente 110.000 personas privadas de libertad. La tasa de prisonización en 2009 era de 143 cada 100.000 habitantes. Ahora es de 224. No sirve para nada, porque el discurso manodurista no alcanza, hay que construir más cárceles. Nosotros tenemos una tasa de prisonización superior a toda Europa continental, a la mitad de América Latina. No estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Colombia, de Chile, de México. Tenemos muchos más presos. Perdón, estoy hablando de muchos más presos cada 100.000 habitantes que esos países. Ni hablar que Italia, España, todos los países de Europa continental. No sirve. Entonces, la solución de Petri, y lamentablemente de muchos legisladores y legisladoras que no son Petri, pero votan lo que propone Petri, por temor a discutirle o por temor a los cacerolazos, terminan votando leyes que, insisto, transforman la cárcel en una tumba. Hoy por hoy, la prisión perpetua que no le quisieron aplicar a una persona que mató por la espalda como Chocobar, implica en la Argentina 50 años de cárcel. Eso es una tumba. Luis. Petri. No, es absolutamente falso lo que dice. La Argentina tiene una tasa de la cara como una adoquina el tipo. Claro, más bajas del continente. Son datos oficiales, yo no sé. 700 personas cada 100.000 habitantes, nosotros no superamos las 250. Es más, Chile tiene más personas privadas de la libertad. ¿Me vas a dejar hablar, por favor? Pero Chile es el número que acabo de decir, diputado. ¿Por qué me dice que miento si es el número que acabo de decir?
Chile tiene más personas privadas de la libertad que la República Argentina. Estados Unidos tiene más personas privadas de la libertad. Son 300 millones de habitantes de Estados Unidos. Bueno, a ver, dejémoslo un segundo hablar. También, es verdad, Cuba también. Cuba y Estados Unidos. ¿Algo más? Cuba tiene, a vos que te gusta tanto, te voy a citar un ejemplo que tiene más personas privadas de la libertad. Venezuela tiene más personas privadas de la libertad que la República Argentina. A ver, no, Venezuela no. Venezuela no. Si nosotros queremos mejorar, si me dejás terminar, por favor, si nosotros queremos mejorar las condiciones en las cuales se encuentran las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta la cantidad de delitos que ocurren en el país. Lamentablemente, durante este gobierno volvió el apagón estadístico. ¿Por qué? Porque se dejaron de publicar las estadísticas que ininterrumpidamente durante el gobierno de Cambiemos se publicaron. Patricia Bullrich todos los años publicó religiosamente las estadísticas delictuales y que permitían hacer un seguimiento del delito. El gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner hizo un apagón estadístico y durante 8 años no tuvimos... El Sistema Nacional de Ejecución de la Pena funciona... No me interrumpa. Durante 8 años no tuvimos estadísticas delictuales. Es verdadero lo que estoy diciendo, no mientas. Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena. Cualquier persona puede entrar ahora en Internet. No te estoy hablando del sistema de ejecución de la pena. Ahí están los delitos por los que las personas están detenidas. Pero te estoy hablando de delitos. Y ahí están. A ver, no me estás escuchando. A ver, yo igual lo trato de usted, me parece que tendría que ser más respetuoso. Desde el 2008 hasta el 2015. Patricia Bullrich la reflotó y la publicó durante 4 años y este gobierno volvió a dejar de publicar las estadísticas delictuales. Lamentablemente la cantidad de delitos que tenemos es altísima en relación a la cantidad de personas privadas de la libertad. Vos pensás que tenés más de 1.600.000 delitos, tenés más de 1.000 delitos cada 100.000 habitantes, más de 1.000 robos cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos homicidios por año, Petri, hay en este país? ¿Cuántos homicidios? 5 cada 100.000 habitantes. Luis y Claudia, para no enredarnos... Pero tenés, la propiedad, tenés más de 1.000 robos cada 100.000 habitantes y fíjate que tenés una población que no supera. Quiero escuchar a Juan Pablo que la vivenció, ¿no? Más allá de las estadísticas y los números, quiero hablar de realidades y de vivencias. Se nos queda apenas 1 minuto y medio. Y quiero escucharlo a él. Claro, yo iba a preguntar inocentemente si hacen testeos, ¿no? Porque esto arrancó si vacunar a la gente, mínimamente si hay controles. ¿Cuál es la experiencia dentro de la cárcel respecto a los cuidados? La verdad que yo puedo dar testimonio de que no existe el cuidado dentro de la cárcel. A ver, el detenido se autoabastece con lo que la familia le puede dar porque ya en las condiciones infrahumanas es poco decirlo porque, a ver, se vive en un foco infeccioso lleno de ratas, donde cualquiera puede agarrar cualquier infección, cualquier cosa y no tenés los medicamentos a disposición que tienen que tener, que se los roban. Hay pibes con enfermedades terminales que yo conozco que están en el colectivo de detenidos con un cáncer muy avanzado y no lo están dejando morir a todos. Los pibes en los buzones, en los pabellones de castigo que están lastimados o enfermos, lo dejan morir ahí y no es como la cuentan esto, porque es todo lindo, hablar bonito, todo, pero el tema es que adentro de las cárceles es un desastre, se está dejando morir a la gente por decisiones mal tomadas como estas personas, donde yo creo que no hay pena de muerte en Argentina y la están ejerciendo, como diríamos nosotros, con carpa. Ahora, ¿qué posibilidad tiene un pibe, te lo digo por la experiencia que vos viviste, lo que relatás también en tu canal de YouTube? Y me pone triste, de verdad, me pongo triste, de verdad, porque me da bronca, porque, o sea, yo no hago apología al delito, para mí no es una gracia haber estado preso. Yo siempre digo, el que comete un delito lo tiene que pagar con la cárcel, el tiempo que sea, pero todos tenemos derecho a una reinserción, a decir, bueno, loco, tengo opciones ahora, voy a cambiar. Pero ¿te da el Estado esas herramientas para salir adelante? Lamentablemente, podríamos decir, del 100% de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que son las que anduve yo, y tenés un 10% que apuestan ahí, ¿viste? Pero después el 90% es todo un negocio que jamás va a dejar de funcionar porque da mucha plata y es un reality show. Una vez que entras adentro, salvate y viví como puedas. Está bien, uno se lo buscó, pero lo que voy yo, que no vengan a vender fantasmas, que no le cuenten mentiras. Al preso y a las detenidas las están dejando morir ahí adentro. Claudia, 15 segundos, por favor. A mí me gustaría algún día que podamos explicar lo que es el sistema de ejecución penal, porque eso implica decirle a la persona a la que se le da una condena, vos si haces determinadas cosas bien, si tratás de estudiar, de trabajar, tenés posibilidades de volver a la calle antes de que se termine la condena. Eso no es un regalo, eso existe en todo el mundo. Bien. Eso es lo que dinamitó Petri y los que votaron las leyes que él propuso. 15 segundos, Luis.
para tu cierre. No, yo lo que creo que esta discusión va más allá de las vacunas sí, vacunas no. Está claro que las vacunas no pueden ser un privilegio para las personas privadas de la libertad, que tienen que acceder en las mismas condiciones y bajo los mismos criterios que accede el común de la población. Creo que hay que pensar los establecimientos penitenciarios para que efectivamente no ocurran situaciones de hacinamiento, para que se garantice la salud, para que se resocialicen, pero también para aquellos que cometen delitos violentos cumplan la totalidad de la condena dentro de las cárceles. Y para eso es necesario que el Estado invierta y construya más cárceles. Digo, esto me parece que es un gran desafío, pero nosotros no podemos permitir que existan discursos que lo que pretenden es que cierren las cárceles y que se liberen a los delincuentes bajo el pretexto de que las cárceles no resocializan y por lo tanto no sirven para nada y pregonan el abolicionismo penal. Eso no lo vamos a permitir. Queremos que las personas que cometen delitos cumplan sus condenas. ¿Saben por qué? No solamente por la sociedad, sino también por las víctimas que lo sufren, que son las que tienen también derecho a que las condenas se cumplan. Es dinamitar el sistema de ejecución penal. Claudia, Juan Pablo, es pensar en las víctimas, Luis. Es pensar en quien sufre un delito. Las personas que están presas en condiciones infrahumanas también son víctimas. Bueno, lo vamos a continuar. Lo vamos a continuar en el marco del diálogo y del intercambio de ideas. Le agradecemos a Claudia Cesaroni, a Juan Pablo Vega y a Petri, a los tres por estar acá. Los volveremos a convocar para hablar de esto y esperemos que nos podamos escuchar un poco más. Los volvemos a convocar, pero respeten el orden. Claro, escúchense, escúchense. Mucha pasión acá. Escúchense. Ante todo el respeto, la verdad. Bueno, gracias por venir. Nosotros nos vamos a un corte y ya venimos. Bien, último bloque de este Fuego Amigo y una buena noticia que tiene que ver con la vacunación. Qué bueno. Cada vez más vacunas van llegando a la Argentina, Pablo. Sí, son muy buenas noticias y tiene que ver con la cantidad de vacunas que van llegando, como decías, Diego. La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires ya están enviando citaciones para terminar de vacunar a todas las personas de riesgo la próxima semana. Estamos hablando de mayores de 60 años y entre 18 y 59 años con enfermedades previas. Pero el otro dato, y este es un dato que realmente es para levantarse, aplaudir, abrazarse, bueno, siempre con cuidado, con todos los cuidados porque no hay que relajarse. Desde la segunda quincena de junio se comenzará a vacunar, y por supuesto con citaciones, etcétera, etcétera, al público en general, es decir, personas sin condiciones previas, sin enfermedades previas, comenzando por las personas entre 50 y 59 años y después bajando escalonadamente en función de la provisión de vacunas. Acá Argento levanta la mano, festeja. Estoy que bailo arriba de la mesa. Son muy buenas noticias. Y sí, obvio que sí, obvio que sí. 9 millones Ahora, ¿cuándo me toca a mí, Pablo? Bueno, por eso decía, personas, segunda quincena de junio, personas sin enfermedades previas, comienza 59 años y después el escalonamiento hacia abajo. Es 10 en 10. 10 en 10 en función de las vacunas que vayan llegando. Okay. Que vayan llegando o que vayamos produciendo. Atención, porque esta es otra gran noticia también. En muy poco tiempo vamos a hablar de cuántas se produjeron en la Argentina, ¿no? ¿Cuándo se va a empezar a producir en la Argentina? ¿Se sabe? Bueno, siempre son tiempos que tienen que ver con la aprobación, con poner en marcha y demás. Pero bueno, se habla de por lo menos 2 meses para adelante de un tiempo específico. Y la otra muy buena noticia, escuchamos en los últimos días especialistas que lo vienen anunciando, pero se publicó en la revista especializada Nature, se mencionaba en el informe de arranque del programa, que hay estudios muy concluyentes que dicen que las personas que cursaron el COVID y que además fueron vacunadas tienen una muy alta producción de anticuerpos y en algunos casos plantean, todavía hay que ver detalles y demás y qué condiciones, pero que podrían tener inmunidad permanente. Eso es una buena noticia, ¿no? Porque al principio de la pandemia se especulaba cuánto te inmuniza una vacuna. 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 dosis, 4 dosis. Bueno, efectivamente hay indicios a partir de esta publicación de que con una vacuna, es decir, con las 2 dosis, alcanzaría. Vamos a ponerlo en condicional todavía, ¿eh? Sí, porque obviamente que todo es escenario dinámico, como dijo alguna vez el presidente, pero bueno, son buenas noticias, es una luz ahí de esperanza que está buenísimo en el medio de la pandemia. Bueno, y vamos a hablar, por supuesto, del Fuego Amigo del Día, si el director lo pone en pantalla. Es un hermoso Fuego del Día, ¿no? A verlo. Es de esos que te gustan a vos, Schurman. Medio largo. Es de Fernando Iglesias, dedicado a Emilio Monzó. Hola, Monzó Emilio. Te escuché proponiendo cerrar la grieta, diciendo que el peronismo no apoya las reformas y hablando de la necesidad de la boleta única. Hagamos así.
Yo consigo los votos de Juntos por el Cambio, hablas vos con Lavagna, Camaño y Schiaretti y la sacamos. Abrazo. Bien, ¿qué está pasando con Emilio Monzó? Que lo diga Analía Argento. Claro, contemos un poquito y le vamos a preguntar a Analía Argento, que se especializó en la materia Emilio Monzó. Primero contar a la gente quién es Emilio Monzó, por ahí no todo el mundo lo sabe, ¿no? Claro, claro. A ver. Y después, ¿por qué esta respuesta de Fernando Iglesias a Emilio Monzó? Emilio Monzó fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo excluyeron de las listas porque era el que siempre prefería el diálogo político a la grieta. Lo acusaban de rosquear en aquel momento con la oposición. No se llevó nada bien con Marcos Peña, lo excluyeron y se autoexcluyó. Ahora vuelve, quiere ser candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y después a gobernador, y él dice que la grieta le hace mal a la Argentina, que ni Macri ni Cristina Fernández de Kirchner, que la polarización le hace mal a la Argentina, y él sacó una campaña de afiches promoviendo el diálogo político. Buenísimo, es el abanderado eso. del diálogo político. Por eso lo está acusando, le está diciendo Iglesias que vaya, claro, lo manda a buscar los votos más difíciles, y lo de Juntos por el Cambio también los puede conseguir Emilio Monzó. Igual yo les digo, quédense tranquilos. ¿Por qué? Sí. Porque hoy Fernando Iglesias se vacunó. ¿Ah, sí? En Costa Salguero. ¿Con qué vacuna le tocó? Con la AstraZeneca, y le dice Putin LTA. Ya sabemos ¿Putin lo que LTA? Sí. Ahora, le agradece. Buen nivel, ¿eh? Buen nivel. Le agradece. Un diputado. A Rodríguez Larreta, Diego Santilli y a Fernán Quirós y a Bisotti y a Alberto Fernández, que trajeron las vacunas, no les va a agradecer. No, cerrame la 8, cerrame la 8. Qué afortunados aquellos que siempre han renegado de la vacuna Sputnik, que en esta suerte de manera aleatoria en la cual uno se vacuna. Les tocó las que ellos querían. Claro, a ninguno le tocó la Sputnik. A Carrió y a Iglesias les tocó la que ellos querían. Bueno, tienen suerte, ¿eh? Y sí. O bueno, no. O no. No lo sabremos. Pero acá se termina Fuego Amigo. Mañana los esperamos nuevamente. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Ahí va.